Hola. Bueno, yo creo que igual no hace falta el micrófono porque estamos concentrados acá en el centro de todos, pero vamos a empezar entonces con el ciclo de charlas, ¿verdad? De urgencias y emergencias médicas para especialistas en medicina familiar, con el cronograma que hemos organizado para este año, siempre con el apoyo y el auspicio de Laboratorios Quinfa, ¿verdad? Que se ha convertido en nuestro mayor aliado en lo que sería la educación médica continua para los médicos que hacemos entre nuestro perfil de actividades urgencias, ¿verdad? Tenemos el agrado de presentar al doctor Gabriel Ojeda Acosta, médico especialista en medicina familiar, formado en nuestra casa, el Hospital Centro Médico Bautista, y realizó posteriormente una subespecialidad en oncología clínica, formado en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. El doctor muy amablemente accedió a enseñarnos, orientarnos, a disertar esta charla que hemos llamado las principales urgencias oncológicas, ¿verdad? ¿Cuál sería su abordaje diagnóstico y terapéutico? Entonces, sin más preámbulo, le invitamos al doctor y le damos la bienvenida y quedamos atentos. Muy buenas noches nuevamente para todos. Es un placer estar compartiendo esta noche y sobre todo tocando este tema que es que reviste de mucha importancia para lo que trabajamos en la urgencia, sobre todo porque las enfermedades oncológicas hoy por hoy podemos decir de que es la segunda causa de muerte a nivel mundial, sobrepasando, en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar las enfermedades oncológicas, y de ahí reviste su importancia poder manejar nosotros el abordaje inicial en las urgencias, y más todavía teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos la materia de oncología no es algo que se aborde durante el pregrado en la formación médica, y ya cuando uno va ejerciendo la medicina se da cuenta que muchas veces uno se siente un poquito inseguro en ciertos abordajes del mundo oncológico. Bien, entonces podemos decir de que como bien dijo el doctor Isaac, de las urgencias oncológicas podemos definir de que son situaciones únicas en las que está en peligro la integridad y la vida del paciente. Pueden ser a consecuencia mismo del tumor, como pueden ser a consecuencia del tratamiento instaurado en ese momento. Podemos clasificar en tres grandes familias las enfermedades oncológicas, de las cuales podemos decir de que están las causas mecánicas, las causas metabólicas y las relacionadas al tratamiento. Las mecánicas, está el síndrome de vena cava superior, el síndrome de compresión medular, el taponamiento cardíaco. Entre las metabólicas están la hipercalcemia maligna y las relacionadas al tratamiento, el síndrome de lisis tumoral y neutropenia febril. Hay varios otros, pero estos son los principales, lo que se ve a menudo, y de los cuales solamente voy a estar tocando sobre tres temas que son los que, digamos, más frecuentes entre ellos nuevamente. Empezamos por la neutropenia febril. Podemos definir que la neutropenia febril es todo aquel cuadro que presenta fiebre mayor de 38 centígrados durante al menos una hora, o fiebre mayor de 38.3 en una ocasión, recordando siempre que es temperatura oral. En oncología siempre preferimos, o debe ser tomada prioritariamente la temperatura oral, debido a que muchas veces los tumores, sobre todo en la parte de la mama, o si hay alguna lesión ganglionar, eso hace alguna diferencia en cuanto a las temperaturas. Por eso es que preferimos que sea temperatura oral. Sumado a este episodio de fiebre, en cuanto a los datos de laboratorio, un conteo absoluto de neutrófilo menor a 500 milímetros cúbicos, o cuando se espera que el conteo absoluto de neutrófilo sea menor de 500 en 48 horas. ¿Cómo es esto? Ya le voy a ir explicando de que uno puede, digamos, ir sospechando de acuerdo a el tiempo en el cual se instauró la quimioterapia. Hay momentos en el cual la quimioterapia empieza a tener más acción a nivel de los glóbulos blancos,
Y un comportamiento natural de ciertos tipos de quimioterapia es que durante los primeros 10 a 14 días esos glóbulos blancos vayan bajando, los neutrófilos. Entonces, si estamos al inicio, digamos, de ese periodo, o por lo menos 3-4 días posterior a la quimioterapia, es de esperar que va a seguir bajando los neutrófilos. Entonces, si nos viene un paciente con fiebre, con un conteo absoluto neutrófilo, pero nos viene 700 y está en su día 5 o en su día 4 post quimioterapia, debemos esperar de que en los siguientes días sí va a ser un conteo absoluto de neutrófilo menor a 500 por el comportamiento de la fisiopatología normal. Bueno, la neutropenia febril es una emergencia oncológica que requiere tratamiento de inmediato. La aparición de fiebre durante un episodio de neutropenia inducida por quimioterapia es frecuente. Y aquí nuevamente debemos separar entre los tumores sólidos y los tumores, las neoplasias hematológicas, llámese linfoma, leucemia, de las cuales son es el grupo que causa mayormente la neutropenia febril, en un 80% dado por los tumores hematológicos y 10 a 50% por los tumores sólidos. La fiebre a menudo es el primer y único síntoma de una infección subyacente en un neutropénico. Primer y único síntoma. Y vuelvo a repetir esto porque muchas veces en urgencia, y más todavía en nuestra actualidad, en donde vemos, digamos, una serie de otras patologías, y más saliendo de una pandemia en donde la fiebre, debemos ir sospechando, ¿verdad?, en un tiempo era coronavirus, después dengue, influenza, y en medio de eso también tenemos que tener en cuenta el historial del paciente, ¿sí? No porque el episodio es una vez nada más de fiebre, nos quedamos tranquilos con un paracetamol y a la casa. Tener en cuenta el antecedente de ese paciente, si es paciente oncológico y si está en un tratamiento con quimioterapia, lo que tenemos que hacer siempre es buscar ese conteo absoluto de neutrófilo, porque a veces solo la fiebre puede ser el primer síntoma de esa neutropenia febril y que el paciente esté presentando algún cuadro infeccioso y posteriormente una sepsis. Y los agentes etiológicos en la neutropenia febril en su mayoría son bacterias, pueden ser virus, hongos, pero entre las bacterias, las más frecuentes a pensar y a tener en cuenta para esa cobertura en forma empírica que debemos sospechar es en los gram positivos, ¿sí? Toda la familia de los estafilococos, los estreptococos, y también en los gram negativos, que son de menor frecuencia, pero son más letales. Entonces, cuando tenemos una neutropenia febril, en donde el hemocultivo es positivo para gram negativo, debemos tener en cuenta que es de mayor mortalidad. Bien, y aquí tenemos un grupo, digamos, de causas que pueden determinar la neutropenia febril, ¿sí? ¿Por qué se da la neutropenia febril? Pueden ser a consecuencia de medicamentos, en este caso, y en la charla tocaremos a causa de las quimioterapias. También pueden darse neutropenias febriles por causa infecciosa, nutricional, causas hereditarias y a partir de ahí un listado de enfermedades hereditarias. Pero nos vamos a concentrar en las causas medicamentosas, específicamente en los quimioterapéuticos. Y en cuanto a su incidencia y mortalidad, lo que mayor o frecuentemente debemos esperar una neutropenia febril son en las neoplasias hematológicas, en un 70-90% por las leucemias mieloides agudas que están iniciando el tratamiento de quimioterapia, en un 35-45% en pacientes en edad avanzada que estén realizando un tipo de quimioterapia para enfermedades neoplásicas. Este CHOP es un esquema de quimioterapias, de 3 quimioterapias que son como una bomba, digamos, que es esperable que el paciente haga una neutropenia.
y pacientes con linfoma no Hodgkin en un 10 a 20%. ¿Cuál de ellos tiene mayor mortalidad? En un 18% los gram negativos, en un 11% las enfermedades hematológicas malignas, en un 5% los tumores sólidos, mama, pulmón, testículo, etc. Y los gram positivos continuando en la misma línea. Bien, recordando nuevamente que el paciente con neutropenia, la mortalidad es del 50% o más si no se trata dentro de las 2 horas. Por eso es importante que ya desde la urgencia, una vez captado un paciente que viene a consultar y sabemos que es un paciente oncológico en tratamiento de la quimioterapia, confirmemos lo antes posible una neutropenia febril y ya iniciemos antes de las 2 horas el tratamiento empírico con antibiótico terapia, porque se ha demostrado de que eso disminuye la mortalidad. La infección por microorganismos gram negativos suele tener tasas de mortalidad más altas en comparación a los microorganismos gram positivos. Y entre los gram negativos, el principal protagonista, Pseudomonas. Bien, aquí es donde le estaba hablando sobre el esquema, la fisiopatología, el comportamiento esperado que debemos manejar en todo clínico en una urgencia. Todo paciente que está en curso de una quimioterapia, recibe una quimioterapia, vemos ahí en la primera flechita, el día 1, y por lo general se repite el segundo ciclo de quimioterapia entre los 14 a 21 días. En este caso vamos a poner los ciclos cada 21 días. El comportamiento normal entre día 1 a día 21 posterior a que el paciente recibió la quimioterapia es que a partir del día 5 o 6 empiece una caída de los neutrófilos absolutos y eso más o menos presente un nadir en el día 10 y empiece a repuntar nuevamente los neutrófilos a partir del día 14. Es muy importante que podamos manejar esta información y saber a todo paciente que viene en la urgencia, preguntar qué tipo de tumor es. ¿Es un tumor sólido o es un tumor hematológico? Porque recordemos que lo hematológico es lo que más causa neutropenia. Entonces ahí ya tenemos un dato. Ok, es hematológico, mayor probabilidad de que haga una neutropenia febril. Posterior a eso, ¿cuántos días hace que recibiste la quimioterapia? Bueno, recibí hace 7 días. Ok, coincide justamente en la caída de los glóbulos blancos y va a seguir cayendo más o menos una semana o 3, 4, 5 días. Es decir, que voy a esperar de que siga bajando esos glóbulos blancos, no me puedo quedar tranquilo y tengo que tomar una conducta médica. Por eso es importante manejar esa fisiopatología. Bien, entonces en la evaluación, como siempre, una buena historia clínica, recordando siempre preguntar en los pacientes oncológicos qué tipo de tumor es, si es así en líneas generales, no hace falta que sepamos la histología, pero por lo menos saber si es un tumor sólido o un tumor hematológico, cuántos días de quimioterapia hizo, ¿verdad? Una revisión por sistemas completo, determinar el riesgo, historia oncológica, episodios previos de neutropenia febril, porque se ha visto de que pacientes que ya realizaron en algún momento o presentaron una neutropenia febril tienen más chances de presentar neutropenia febril en los siguientes ciclos. Uso previo de antibióticos, porque recordemos que un uso prolongado de antibióticos, eso hace que altere la microflora, entonces mayor la probabilidad de que haya una infección. Antecedentes de gérmenes resistentes, solemos bromear sobre todo si viene de IPS, ¿verdad? Pero tener en cuenta siempre de que los antecedentes del germen, si ya tiene un paciente con un historial de algún germen resistente, debemos con más razón estudiarlo. Las comorbilidades, sabemos bien que pacientes diabéticos, obesos o que tengan alguna enfermedad que produzcan una inmunosupresión son aquellos pacientes que con mayor facilidad van a hacer una infección en la neutropenia causada por la quimioterapia.
Y en el examen físico completo cefalocaudal puede no manifestarse la infección por la neutropenia y tener un énfasis muy, muy importante en catéteres, sitios de biopsia, mucosa oral, región perianal. Muchas veces auscultamos a nuestro paciente, revisamos la garganta, le hacemos algunas preguntas, hacemos una revisión un poco general, pero se nos pasa muchas veces revisar zonas muy importantes en estos casos como regiones perianales o sitios de punción, digamos, debajo de la axila o en algún lugar de la ingle, en donde puede ser la puerta de entrada para las infecciones de piel o partes blandas. Otro dato muy importante es que en pacientes con sospecha o ya diagnosticado de neutropenia febril, durante el ingreso se debe evitar hacer todo tipo de procedimientos invasivos como tacto rectal, sonda nasogástrica, sonda vesical, por el riesgo de translocación bacteriana. Y aquí nuevamente un esquema que todos ya manejamos, que es según lo que encontramos al examen físico, es lo que vamos a estar pidiendo en cuanto a los estudios de imágenes o laboratorio, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a nivel respiratorio, si auscultamos algún ruido crepitante, vamos a estar pidiendo una radiografía, una tomografía, o si hay si está abolido, digamos, el murmullo vesicular, pedimos una ecografía pleural para ir contabilizando ese derrame. A nivel abdominal también, si hay algún dolor, si hay alguna defensa o irritación peritoneal, también es importante para ir pidiendo los estudios correspondientes, o bien han tocado pacientes diabéticos que se colocaron insulina, y allí es donde empieza el sitio, digamos, la puerta de entrada, y ya empieza a tener una colección a nivel de la pared. Entonces, por eso es importante revisar cada uno de estas partes en el examen físico y de acuerdo a eso pedir. Bien, en toda enfermedad siempre es importante evaluar el riesgo, y no es diferente con la neutropenia febril, ¿verdad? Evaluar el riesgo, porque a partir de eso yo voy a determinar si es un paciente que lo voy a tratar en forma ambulatorial. Voy a estar tranquilo de decir, ok, es una neutropenia febril, pero es de bajo riesgo, lo puedo tratar en forma ambulatorial y que venga a sus controles con su médico de cabecera, su médico de familia, en consultorio cada 24, 48 horas. O es un paciente de alto riesgo en donde no lo puedo mandar de alta, lo tengo que internar y ya debo iniciar todo el proceso de cobertura antibiótico lo antes posible. Usamos una escala llamada MAX. Esta escala es muy importante porque nos define el riesgo de nuestros pacientes en neutropenia febril. Y son 8 preguntitas de las cuales podemos tener en el celular o impreso en la mesa, en el lugar en donde atendemos, en donde de acuerdo a cada una de esas preguntas vamos a ir sumando el puntaje, y vamos a tener un puntaje de corte de 21. 21 a más, podemos estar tranquilos, podemos decir de que nuestro paciente es de bajo riesgo y hay posibilidad de pensar, o por lo menos estar más tranquilo, de poder hacer ese tratamiento en forma ambulatorial. Puntaje menor a 21 ya cae dentro del grupo de alto riesgo y el tratamiento debe ser en hospitalización. Y ahí vemos una serie de preguntas: síntomas leves o no de enfermedad, si no son no síntomas severos asociados a la enfermedad, no hipotensión, no es un paciente con EPOC, sin antecedente de infección micótica, no está deshidratado, pacientes no hospitalizados y una edad entre 16 y 60 años. De acuerdo a eso vamos a ir sumando el puntaje. Ahora bien, hay otra escala que hacemos muchas veces cuando, a pesar de que el paciente cae en un puntaje mayor a 21, pero dudamos muchas veces en que el paciente realmente hagamos o no el tratamiento en forma ambulatorial. Existe otra escala a tener en cuenta que nos da, digamos, un score de riesgo también, en el cual tenemos en cuenta el ECOG,
verá que es una escala que mide, ¿verdad?, de una forma práctica la calidad de vida del paciente. Pacientes que se puedan, digamos, se mide entre 0 a 5, ¿verdad? De 0 son aquellos pacientes completamente activos, capaces de realizar sus actividades previas a la enfermedad y que no tienen ningún tipo de restricciones. Pacientes, escala 5 ya son aquellos pacientes fallecidos, pero 4, digamos, son aquellos pacientes totalmente incapaces que no pueden cuidar de sí mismos y totalmente confinados a la cama o a una silla. Entonces, aquellos pacientes que dieron, por ejemplo, en la otra escala un puntaje de 21 o 22, pero sin embargo tienen un ECOG de 4, o pacientes que están con una mucositis, como en este caso una candidiasis oral, sabemos que son pacientes que no van a tolerar tomar suficiente cantidad de agua, no te van a estar tomando el antibiótico, se van a deshidratar. Entonces, este esquema nos va a ayudar también a sumar con el otro y nos da un otro parámetro para ver si le interno o no en paciente. Bajo riesgo va a la casa. Intermedio ya va a depender entre el paciente y el médico y ese cuidado de si el paciente es entendido, si está con acompañantes entendidos, y de alto riesgo lo internamos. ¿Qué exámenes vamos a pedir? A nivel laboratorial, los exámenes típicos: hemograma completo, urea, creatinina, hepatograma, electrolitos, PCR, galactomanano. Generalmente, si hay dentro del servicio, pedimos en aquellos que haya sospecha de aspergilosis, y un hemocultivo por 2 hemocultivos periféricos de 2 lugares diferentes. En cuanto a las imágenes, de acuerdo a nuevamente nuestro examen físico encontrado, pero lo básico es pedir una radiografía de tórax y en el caso que haya clínica de una sinusitis, añadimos también senos paranasales, ecografía de partes blandas, si en el examen físico vemos algún tipo de colección o absceso, y una tomografía de abdomen si vemos una enteritis neutropénica o un abdomen bastante patológico. Y bien, ya una vez que nosotros le examinamos, hicimos la escala a nuestro paciente, el tratamiento que vamos a decidir, como dije, es bajo riesgo o de alto riesgo. Ok, el paciente cayó en bajo riesgo, el tratamiento va a ser ambulatorial. Después de una observación, hospitalización corta, mirar si el paciente está tolerando la vía oral, iniciamos el antibiótico oral. Podemos echar uso de ciprofloxacina 500 miligramos día o levofloxacina 750 miligramos día o amoxicilina clavulánico de 500-125 miligramos día. ¿Por cuánto tiempo? Ok, va a ser según la infección encontrada y según el conteo absoluto de neutrófilos. Eso significa que yo no es que le voy a dar de alta al paciente anda a terminar los 5, 6, 7 días de antibiótico y listo. Se tiene que hacer un control cada 48 horas de laboratorio, un conteo absoluto de neutrófilos y que vaya controlándose la temperatura oral. Pacientes que ya superaron el conteo absoluto del neutrófilo mayor a 500 y ya están por 48 horas sin fiebre, podemos estar tranquilos y suspender el tratamiento antibiótico. Pacientes de altos riesgos son los pacientes que requieren hospitalización y una terapia antibiótica empírica endovenosa para empezar antes de las 2 horas. La primera línea tenemos la cefalosporina, cefepime, carbapenen, meropenem, o imipenem, cilastatin, piperacilina, tazobactam, que es lo que comúnmente o más encontramos en los servicios públicos. En los alérgicos a la penicilina tenemos ahí la fluoroquinolona, los aminoglucósidos, y en qué caso vamos a combinar con otros antibióticos como la vancomicina o linezolid en casos de infección relacionada con catéter, infección de piel y tejidos blandos, infección asociada a la atención médica o inestabilidad hemodinámica, cobertura de bacterias gram positivas extendidas. Entonces aquí vemos nuevamente el esquema, ¿verdad?, con sus correspondientes dosis.
y sus correspondientes combinaciones. Recordar siempre que se puede añadir vancomicina en paciente inestable con sospecha de infección o reservorio o celulitis, añadir metronidazol en pacientes inestables con enterocolitis o infección perirectal, aquellos pacientes con un tumor rectal, por ejemplo, que ya tienen un tumor que se está descomponiendo en región perianal, son pacientes que fácilmente pueden hacer una puerta de entrada en ese lugar y es importante añadir metronidazol. Y para los alérgicos de metalactámicos, Aztreonam y más vancomicina. ¿Cuánto tiempo administrar la terapia empírica? Nuevamente, durante al menos la duración de la neutropenia. Es lo que nos va a dictar hasta cuánto tiempo. O si clínicamente necesario. Hay veces que pacientes ya superaron el conteo absoluto de neutrófilos mayor a 500, sin embargo, todavía se encuentra un absceso muy importante. Presenta todavía fiebre el paciente, está todavía hemodinámicamente inestable, entonces por ende es indicativo de continuar el antibiótico. Si se han resuelto todos los signos y síntomas de una infección documentada o los pacientes que permanecen neutropénicos pueden rotar a la profilaxis con fluoroquinolona oral hasta la recuperación total de la médula. Es decir, ya no hacen fiebre, el paciente está ok, todavía no levantó todo su conteo absoluto de neutrófilo. A estos pacientes le podemos pasar a ciprofloxacina oral y que continúe hasta que eso naturalmente vaya normalizándose. Bien, esto de cuándo administrar la profilaxis antibiótica y con qué agentes es más bien para la parte oncológica, en donde el oncólogo al iniciar ya el tratamiento con la quimioterapia y saber que es un esquema que puede disminuir o puede hacer una neutropenia, ya le inicia una profilaxis con generalmente ciprofloxacina, y hay veces pacientes que necesitan inclusive un antimicótico ya en forma profiláctica. El tratamiento antimicótico, si tenemos un paciente internado con ya una quimioterapia empírica, y el paciente continúa neutropénico 4 o 7 días, continúa haciendo fiebre persistente o recurrente, es hora de pensar en cubrir con un antimicótico, ¿sí? Por lo general, si está clínicamente inestable o sospecha de infección, iniciar antes, ¿verdad? Si no tiene hallazgos pulmonares, su radiografía no muestra, digamos, algún hallazgo, cubrir con caspofungina, o si tiene algún hallazgo pulmonar, con voriconazol o anfotericina B. Es importante también hacer una fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar en busca de aspergillus. Esto es lo mismo de la profilaxia para la parte más oncológica. Y por otra parte, también dentro del tratamiento con filgrastim podemos separarle en el tratamiento profiláctico, que siempre está indicado, sobre todo en aquellos pacientes que van a realizar un esquema de quimioterapia, que sabemos que va a partir del sexto, séptimo día realizar una depresión de los glóbulos blancos. Es importante añadir el filgrastim, que básicamente el oncólogo es el que va a iniciar durante el inicio, digamos, de ese esquema de quimioterapia. Ahora, en cuanto al tratamiento como tal del filgrastim, hay una controversia, digamos, hay grupos, hay literaturas de que hablan de que no es recomendable, y hay otro grupo de literatura de que habla que de todas formas es recomendable que se le indique el filgrastim. El filgrastim, en líneas generales, lo que se ha visto es que no es que disminuye la mortalidad, no cambia nada en relación a la mortalidad, pero sí tiene un punto muy a favor, que es la disminución de las estancias hospitalarias. Entonces, todo paciente, sobre todo de alto o muy alto riesgo, que vienen con una neutropenia severa, no está de más, o es importante que le agreguemos el filgrastim.
Como conclusión, entonces, de la neutropenia febril, podemos decir que una emergencia oncológica, paciente con neutropenia febril debe recibir tratamiento antes de las 2 horas. Recordar que muchas veces la fiebre es la única manifestación clínica. Una radiografía de tórax normal en estos pacientes no excluye un compromiso pulmonar. No todo paciente con neutropenia febril debe recibir tratamiento hospitalizado. Aplicar la escala o el score de MAS o CISNE para la evaluación inicial, y paciente hospitalizado inicialmente debería estar en un área de aislados. Bien, el segundo tema es el síndrome de vena cava superior. Como lo definimos, se define como la expresión clínica de la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior por una compresión, invasión o trombosis por procesos neoformativos, ¿sí? Entonces vemos ahí un esquema de una imagen en donde el amarillo representa el tumor a nivel mediastinal, y ese tumor muchas veces comprime esa vena cava superior, en donde, digamos, va a recibir el drenaje de los miembros superiores de la cabeza hacia el corazón. Cuando eso se mantiene comprimido, ya sea por un mecanismo extrínseco, en este caso el tumor que comprime en forma extrínseca, o en aquellos, por ejemplo, aquellas obstrucciones que se dan más bien por causas benignas, en el caso de una trombosis, en donde dentro del vaso mismo existe ese coágulo que esté obstruyendo. Eso finalmente va a causar el síndrome de vena cava superior. Entonces la vena cava superior lleva la sangre de la cabeza, miembros superiores y tórax al corazón. Se produce una compresión de la vena cava superior que se lleva a cabo por estructuras en mediastino anterior y medio. En obstrucción de la vena cava superior, la presión venosa se eleva 20 a 40 milímetros de mercurio, y teniendo en cuenta que 2 a 8 milímetros de mercurio es lo normal, o sea que es mucha la presión que está ejerciendo en ese momento, y la severidad de los síntomas va a depender del grado y la velocidad de obstrucción. Entonces, vemos ahí la imagen que les puedo asegurar que una vez que vemos pacientes en la urgencia con síndrome de vena cava superior, nunca más nos olvidamos, porque son pacientes característicos, pacientes que presentan la clínica bien característica, de los que les voy a hablar más adelante. En cuanto a etiología, en el 75 a 90% son de causas malignas. Entre ellos vamos a sospechar primariamente, si es que no es un paciente ya conocido o diagnosticado de un tumor o un cáncer, los carcinomas de pulmón de células no pequeñas, carcinoma de pulmón de células pequeñas. Entre eso, el más frecuente entre no pequeñas y pequeñas son las no pequeñas, debido a que son tumores únicos, unilaterales, grandes, y que se encuentran más a nivel iliar, y eso hace que favorezca mayor la compresión a nivel del vaso de la vena cava superior. No así en diferencia de las células del carcinoma de pulmón de células pequeñas, que son más bien bilaterales, pequeñas, múltiples, y que difícilmente hacen una compresión a nivel de la vena cava superior. Otros tumores que causan este mal es el linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, del mediastino, timoma, tumores de células germinales, como por ejemplo las metástasis ganglionares de los tumores testiculares, y tumores metastásicos de la mama. Los signos y síntomas que vamos a ver en la urgencia. ¿Cómo va a ser el paciente que caiga en la urgencia con un síndrome de vena cava superior? Recordar la triada clásica: edema en esclavina, plétora facial y circulación colateral. Vemos ahí una esclavina, ¿verdad?, que representa básicamente toda la zona que el paciente va a estar edematizado, porque hay una obstrucción que no está dejando pasar la sangre al corazón. Entonces se empieza a congestionar el paciente. Se empieza a congestionar, lo mismo que una persona esté colgada desde los pies por 1 a 2 horas. Eso va a hacer de que se llene la sangre a nivel de la cabeza, a nivel del tórax, y empiece a tener circulación colateral, edema de la cara, plétora facial, edema en esclavina, y finalmente la temida complicación, que es el edema de glotis, que finalmente lleva a una parada cardiorrespiratoria.
Síntomas entonces empeora con posición supina, evidentemente porque al acostarse completamente el paciente se va a sentir sofocado, se ahoga. Síntomas asociados al gasto cardíaco reducido, son pacientes que vienen toematizados con una historia de que se desmayó, vino con una presión arterial muy baja, compromiso respiratorio severo por la compresión que está a nivel de las vías respiratorias superiores, y ya en pacientes que presentan edema cerebral se presentan con una letargia, náuseas y cefaleas. El diagnóstico: vamos a pedir una gasometría arterial para ver el grado de hipoxemia, una radiografía de tórax que se ve anormal en un 80% de los casos, en donde vemos, por ejemplo, en esa radiografía un ensanchamiento del mediastino, pero también no descartar nada si vemos una radiografía normal, porque en un 20% puede ser normal. Vamos a pedir una tomografía de tórax con contraste endovenoso y el gold estándar, si tenemos en el lugar donde estamos trabajando, que sería la angiotomografía. Y clasificar sobre todo a nuestros pacientes el grado de severidad. Afortunadamente, digamos, la parte más grave, el grado más grave, solamente representa el 10% de los casos, pero lo que más vamos a ver en consultorio son los de categoría leve a moderada, en donde en un 25% vamos a ver a pacientes que vienen a consultar en la urgencia con un edema de cabeza y cuello, una distensión vascular, a veces se ve ligera cianosis o plétora, o ya en los moderados, en donde ya hay una disfagia, tos, deterioro leve o moderado de la conciencia, ya se ve ese movimiento de parpadeo de la mandíbula porque está tan congestionado que ya ese latido cardíaco se ve bastante claro a nivel del párpado y la mandíbula, alteraciones visuales por el edema que ya está causando a nivel ocular. Bien, y el manejo inicial que debemos saber entonces en todo tipo de urgencia, en todo punto del país, es: diagnosticamos o sospechamos de un síndrome de vena cava superior directamente. Medidas generales: dieta hiposódica, restricción hídrica, postura semisentado y una vía venosa periférica en miembros inferiores, ¿sí? Porque ya como tal, los síntomas que está presentando el paciente ya son edemas de miembros superiores, ya está una congestión importante en brazos, que lo ideal no es ponerle una vía venosa en brazos, en mano, vamos a tener que colocar en miembros inferiores. Iniciar diuréticos, furosemida 20 miligramos cada 8 horas y corticoides a dosis altas. Son una de las pocas patologías en donde vamos a echar mano de corticoides en altas dosis, que son 4 miligramos cada 6 horas endovenosos. Manejar el dolor y olvidé colocar acá, que es la oxigenoterapia, donde va a reducir el gasto cardíaco y la presión venosa. Y el tratamiento definitivo ya vamos a dejar en manos del departamento de oncología. Lo primordial es esta medida del manejo inicial, y posterior a ello, una vez que ya podamos iniciar el manejo inicial, ya el equipo o digamos, el departamento de oncología va a hacer el tratamiento definitivo. En líneas generales hay, digamos, tumores que vamos a manejarlo con quimioterapia, son aquellos tumores quimiosensibles, si ya son pacientes conocidos con linfoma o tumores de células germinales, o va a ir al departamento de radioterapia porque son tumores radiosensibles, en el caso, por ejemplo, de un cáncer de pulmón o una metástasis de cáncer de mama. Como conclusión, podemos decir entonces que el síndrome de vena cava superior es una urgencia oncológica de potencial riesgo de comprometer la vida. La mayoría de los síndromes de vena cava superior son de etiología maligna, 75-90%. Las manifestaciones más frecuentes es el edema facial, seguido de edema en miembros superiores, también síntomas respiratorios, y cuando el cuadro es severo vemos alteraciones neurológicas en el caso de edema cerebral. Los estudios de imágenes proveen información útil para clasificar la compresión, si es extrínseca o intrínseca, y además definir muchas veces la etiología de la obstrucción.
La radioterapia y la quimioterapia continúan siendo terapias de primera línea, sin embargo el tratamiento final depende de la enfermedad subyacente. Y por último, de las urgencias oncológicas tenemos la hipercalcemia maligna, que es uno de los más frecuentes en las urgencias oncológicas. Podemos definir como aquella hipercalcemia en donde se da una condición clínica con una anormalidad alta en el calcio sérico. Vemos ahí que el valor normal del calcio sérico es 8.8 a 10.4. Hay veces que también el hospital nos trae datos de calcio iónico, en el cual lo que está pintado en verde es el valor, digamos, de referencia. Sin embargo, vamos a tener en cuenta el valor del calcio sérico. Debemos clasificar en leve, moderado a severo, porque lo leve se puede tratar en forma ambulatorial. Moderado severo debe quedar internado. Entonces, hipercalcemia maligna, leve, moderado, severo, 10, 12, 14, para recordar. Etiopatogenia. ¿Por qué se da entonces la hipercalcemia maligna? ¿Por qué aumenta el calcio en sangre? Básicamente se debe a tres causas principales. Y vamos a recordar por la mnemotecnia calcio, ¿sí? Calcio de carcinoma escamoso son aquellos tumores que van a fabricar o producir, digamos, un péptido muy parecido a la hormona, a la paratormona. Y la paratormona, recordemos que su función es regular el calcio. Si hay alguna alteración, algún déficit de calcio, lo que hace la paratormona es ir a nivel del hueso y producir reabsorción. El hueso libera calcio. Ahora, este tumor, digamos que copia la fórmula y va y hace que el hueso empiece a descargar su calcio y liberar en sangre. Eso es uno de los mecanismos más frecuentes que van a producir la hipercalcemia maligna. Este péptido igual al de la paratormona. Otro mecanismo es de aquellos tumores hematológicos que finalmente van a causar un aumento de la vitamina D en forma ectópica, y esta vitamina D lo que va a hacer es absorber mayor cantidad de calcio del alimento y llevar en sangre. De esa forma aumenta también el calcio en sangre. Es uno de los mecanismos, digamos, menos frecuente, pero es otro mecanismo. Y por último, el O del calcio de la mnemotecnia es osteólisis, ¿sí? Esto se da básicamente en tumores que causan metástasis a nivel del óseo, de la parte ósea. El hueso que ya está con una metástasis tiende a hacer osteólisis, y esa osteólisis lleva finalmente a un aumento de calcio en sangre. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Varias. A nivel del sistema nervioso central tenemos confusión, sedación, delirio, coma, gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento, dolor abdominal, renal, deshidratación, poliuria, polidipsia, cardiovascular, hipertensión, acortamiento QT, arritmias y otros generales como fatiga, debilidad muscular, prurito. Entonces, todo paciente oncológico o que sospechemos que ya esté con un diagnóstico, que venga por una náusea, vómitos, que ya le hicimos un dancetrón, ya le hidratamos, continúa vomitando, está deshidratado y no explicamos la causa del por qué está tan deshidratado, si no vomitó, no tuvo diarrea, debemos sospechar en una hipercalcemia maligna, porque estos síntomas que están subrayados en rojos son los que comúnmente vamos a encontrar. Y el tratamiento básicamente es, recordar esto, hipercalcemia maligna, deshidratación, fluidoterapia, ¿sí? Vamos a hacer hidratación, bastante hidratación con solución fisiológica en pacientes con hipercalcemia leve, aquellos que caen dentro, digamos, todavía del calcio sérico menor a 12, podemos tratarlo en forma ambulatorial, es decir, asegurar de que el paciente va a tomar 3 litros de agua
cada 24 horas y hacerse el control por consultorio de calcio cada 24-48 horas. Si va a poder hacer eso, si está cerca del hospital, paciente entendido y una hipercalcemia maligna leve, podemos tratar en forma ambulatorial. Ahora, la hipercalcemia maligna moderada, severa, son aquellos que vamos a tener que hacer la hidratación para lograr una diuresis de 100 a 150 mililitros hora con una hidratación importante. Los corticoides se indican solamente en tumores hematológicos esteroides respondedores. Por ejemplo, pacientes con linfomas, mielomas, y la dosis utilizada son de desametasona 8 a 16 miligramos día, y la respuesta es lenta, por lo menos lleva a 6 a 10 días. Vamos a hacer diuréticos, furosemida, dependiendo del caso, porque no es que cumple un rol demasiado importante de primera instancia. Lo vamos a usar solamente en aquellos pacientes en donde ya aseguramos que le hiperhidratamos y que hay algún riesgo de sobrecargarlo, entonces lo añadimos allí, la furosemida, para que aumente su diuresis. Y el tratamiento específico en la hipercalcemia maligna son los bifosfonatos. Tenemos por hoy 3 opciones, de los cuales lo que encontramos con mayor facilidad es el ácido zoledrónico. Este ácido zoledrónico lo que va a hacer es evitar la resorción ósea y de esa forma mejorar esa hipercalcemia maligna. Entonces, ácido zoledrónico, 4 miligramos en 100 ml de suero fisiológico, a pasar en 15 minutos. Recordar que el ácido zoledrónico se ajusta a perfil renal, entonces de acuerdo a mi clínica de creatinina yo voy a tener la libertad de hacer a dosis plena 4 miligramos, a veces tenemos que hacer a 3.5 de acuerdo a mi clínica de creatinina. Otra opción, que es una no tan nueva opción, pero ya se está utilizando solamente, que es muy costoso, es el denosumab. No encontramos en todas partes. Bien, entonces aquí tenemos un algoritmo de qué es lo que debemos tener en cuenta en la hipercalcemia maligna. Paciente con sospecha de hipercalcemia maligna, pedimos el calcio sérico. En este esquema muestra el calcio iónico, pero vamos a pensar en el calcio sérico. Calcio sérico, calcio iónico aumentado. Ok, clasificamos. ¿Es leve, moderado o grave? Es leve. Hablamos con nuestro paciente. Entendido. ¿Va a poder tomar agua? Mandamos a la casa, buena hidratación, control cada 24-48 horas. Una hipercalcemia maligna moderada a severa, decidimos internación, hidratación endovenosa a 200 a 500 ml por hora, hacer un balance hídrico estricto, furosemida y sobrecarga de volumen, y debe haber un ritmo diurético de 100 ml hora. Y luego el tratamiento específico con el ácido zoledrónico, 4 miligramos en 100, pasar en 15 minutos. Como conclusión, entonces podemos decir de que la hipercalcemia, debido a que los pacientes con hipercalcemia asociada con el cáncer suelen presentar deshidratación profunda, el tratamiento inicial debe ser incluir hidratación enérgica. Y no tener miedo a la hidratación, porque hidratar 200 a 500 ml por hora no es algo que hacemos cotidianamente, salvo en estos casos en donde debemos hacer una hidratación enérgica sin miedo. El aumento de la resorción ósea osteoclástica casi siempre es responsable de la hipercalcemia, independientemente del tipo de tumor o mediador. Después de la hidratación, el pilar del tratamiento es el uso de inhibidores de la resorción ósea, como el ácido zoledrónico. Y el tratamiento exitoso de la hipercalcemia asociada con el cáncer depende en última instancia del tratamiento del cáncer subyacente. Entonces, con eso concluimos las tres urgencias oncológicas que es importante que manejemos en las urgencias. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, excelente para mí la charla, la ponencia del doctor Ojeda, ¿verdad? Yo, antes de que el doctor se nos siente o se vaya, quería preguntar si alguien entre los que están presentes tiene alguna consulta o quisiera aprovechar para evacuar alguna duda del contenido expresado por el doctor o algo que le haya generado, ¿verdad?, duda previamente que quiera consultarle. Yo justamente, bueno, le iba a preguntar al doctor antes algo acerca del filgrastim, ¿verdad? De si podíamos utilizarlo para poder levantar un poquitito en estos casos, ¿verdad? De pacientes que llegan a la urgencia y que nosotros necesitamos más bien por el paciente quizás que estuvo ya internado por una neutropenia febril, ¿verdad? Que fue dado de alta con un esquema ambulatorio para seguimiento y vuelve nuevamente a la urgencia porque sigue presentando picos febriles. Yo lo evalúo, ¿verdad? Le hago su laboratorio, vuelvo a encontrar un conteo absoluto de neutrófilos bajo, ¿verdad? Si nosotros podríamos hacer uso, ¿verdad?, en la emergencia, tipo de una ampolla guiada quizás por un oncólogo, ¿verdad? Si era un tratamiento que podemos utilizar nosotros en la emergencia. O si vos pensás que igual es mejor hacer una internación nuevamente del paciente y hacerlo solamente con guía oncológica, ¿verdad? No sé si es viable. Hola, sí. Bueno, ahí de ahí la importancia siempre de graduar el riesgo del paciente. Si es un paciente de bajo riesgo, lo podemos hacer en forma ambulatorial. Si todavía no inició ningún tipo de tratamiento, en este caso de filgrastim, y recientemente hizo un esquema de quimioterapia, sí se puede añadir, ¿verdad?, una vez por día, siempre y cuando el paciente esté con una neutropenia, ¿sí? Ahora, durante la internación y ya con un esquema de antibiótico empírico, hay literaturas de que hablan de que no va a cambiar nada el hecho de que le agreguemos filgrastim lo antes posible o no le agreguemos, ¿sí? Ahí lo importante es saber de que hay una infección que debemos tratar con antibióticos lo antes posible, y las otras recomendaciones hablan de que si es demasiado bajo el conteo de neutrófilo absoluto, sí hay que añadir el filgrastim, ¿sí? Pero que no va a cambiar la mortalidad, solamente el tiempo de estancia hospitalaria. Muy bueno, yo creo que por lo menos en el privado quizás tenemos acceso fácil, ¿verdad? Pero en el público, bueno, nosotros en el hospital público, cero, ¿verdad? Ni siquiera eritro no tenemos acceso si no es indicada por un nefrólogo, ¿verdad? Aunque sea un paciente oncológico, ¿verdad? Y bueno, y menos el filgrastim. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda o algún comentario. ¿No? Entonces le agradecemos al doctor Ojeda, ¿verdad?, por su presentación. Para mí estuvo espectacular, aprendí muchísimo, ¿verdad?, de lo que el doctor nos mostró, de lo que nos enseñó. Me pareció muy claro, muy conciso, ¿verdad?, muy accesible para médicos que no hacemos oncología, y realmente te agradecemos, doctor, por tu buena predisposición, ¿verdad? Para terminar, para cerrar la actividad, entonces el laboratorio nos invita a compartir ahora, ¿verdad?, de un refrigerio que ha preparado para nosotros. Y bueno, y agradecemos nuevamente a Laboratorios Kinfa, ¿verdad?, por auspiciar estas actividades con el servicio de urgencias del Hospital Centro Médico Bautista. Entonces los invitamos a pasar acá al patio.